Bienvenidos, ahora voy a resolver el ejercicio número 2 correspondiente a la práctica calificada 1 del curso de cálculo para la toma de decisiones. Bueno, la pregunta 2 nos dice resolver la siguiente ecuación diferencial mediante los métodos estudiados en clase. Así que lo primero que podríamos pensar es que se trata de una ecuación diferencial separable, ¿no? ¿Y qué significa que sea separable? Es decir, que la expresión que multiplica el diferencial de x sea una expresión solamente en términos de x y la expresión que multiplica al diferencial de y sea una expresión diferencial en términos de y. Ahora, si se observa de manera directa en la expresión que tenemos, en la ecuación diferencial que se nos muestra, no tenemos solo en términos de x. ¿Habrá algún mecanismo que nos permita obtener las características de una ecuación diferencial separable? Bueno, lo primero voy a escribir la ecuación diferencial tal cual se muestra en el enunciado. Y ahora voy a multiplicar el diferencial de x por la otra expresión y tendríamos esta igualdad. Y si aplicamos un artificio, por ejemplo, podríamos tal vez dividir a toda la expresión de ambos miembros entre la raíz de 1 más y al cuadrado multiplicado por la raíz de 1 más x al cuadrado. Eso lo aplicamos en ambos miembros y al otro lado, como es 0, no afecta en nada. Y ahora sí, si se puede observar, se elimina en ambas expresiones 1 más y al cuadrado y en el otro 1 más x al cuadrado. Entonces tendríamos una expresión de esta manera, sumado a la otra expresión en términos de y e igual a 0. Y se puede observar que precisamente tenemos una ecuación diferencial separable. La función que está multiplicando al diferencial de x se encuentra solo en términos de x y la función que multiplica al diferencial de y está solo en términos de y. Entonces podemos aplicar el método para resolver una ecuación diferencial separable. ¿Y cuál es ese método o en qué consiste? Bueno, básicamente tenemos que integrar ambas expresiones. Por ejemplo, si integramos la expresión x entre raíz de 1 más x al cuadrado, por este lado, ¿qué método podríamos utilizar? Bueno, podríamos utilizar la sustitución directa, es decir, por ejemplo, si llamamos u a la expresión 1 más x al cuadrado y derivamos en ambos miembros, tendríamos que el diferencial de u es igual a 2 veces el diferencial de x, de donde podríamos despejar la diferencial de x y tendríamos que la diferencial de x es igual a la diferencial de u entre 2x. Entonces, si volvemos a escribir esta integral, pero en términos de u, tendríamos que la integral es igual a 1/2 de la raíz del 1 entre raíz de u por el diferencial de u. Así que podríamos integrar de manera directa y tendríamos que esta integral es igual a la raíz de u sumado a una constante c1. Y si volvemos ahora a escribir la integral en términos de x, tendríamos que es igual a raíz de 1 más x al cuadrado sumado a una constante. Esto mismo se podría aplicar a la expresión en términos de y se obtendrá pues una función análoga, ¿no? Pero sumado a una constante c2. Bueno, entonces de la ecuación diferencial pasamos la función en términos de y al otro miembro y sería lo mismo multiplicado por un signo negativo. Y ahora, al integrar en ambos miembros, se resuelve esta integral como una raíz de 1 más x al cuadrado más una constante c1. Y de forma análoga, para la función en términos de y, se tiene un negativo raíz de 1 más y al cuadrado menos una constante c2. Esta es la solución para la ecuación diferencial, pero podríamos reescribir, ya que las constantes al fin y al cabo, si se suman o restan, seguirá siendo una constante. Es así que si volvemos a escribir esta expresión, tendremos que la solución para esta ecuación diferencial es raíz de 1 más x al cuadrado más 1 más y al cuadrado igualado a una constante. Bueno, de esta manera he dado solución al presente problema. Cualquier duda al respecto me pueden dejar en los comentarios. Gracias y hasta otra oportunidad.